Se comienza con la pasteurización de la leche de vaca en grandes tanques de acero inoxidable. Luego se añaden fermentos lácticos, cuajo y Penicillium roqueforti, el hongo que da las vetas azules. Tras la coagulación, máquinas cortan la cuajada en trozos y se drena el suero. Se moldea y se deja reposar antes de ser salado, muchas veces con sistemas automáticos de aspersión o por inmersión en salmuera. En cámaras controladas se perfora con agujas metálicas para permitir la entrada de oxígeno y activar el hongo. La maduración en estanterías con control de humedad y temperatura dura semanas o meses según el tipo. Finalmente, robots envuelven y empaquetan el queso para su distribución. Se seleccionan cortes de carne de cerdo de alta calidad, que se pican finamente en cúter industriales de alta velocidad. Luego se agregan cubos de grasa de cerdo, junto con especias y aromas naturales. La mezcla se emulsiona y se embute en tripas sintéticas o naturales mediante máquinas embutidoras de alta presión. Posteriormente, los cilindros se atan y cuelgan en hornos de cocción controlada, donde se calientan lentamente a baja temperatura, asegurando una textura firme y un sabor equilibrado. Una vez cocida, se enfría rápidamente en túneles de enfriamiento y se envasa al vacío, con sistemas automatizados para su distribución. La mantequilla, Pepe Saya, se produce de forma artesanal con procesos mecanizados para garantizar calidad y consistencia. Se comienza con nata fresca de leche de vaca, que se pasteuriza en grandes tanques de acero inoxidable. Luego, se fermenta con cultivos lácticos específicos y se deja madurar para desarrollar su sabor único. Después de la fermentación, la nata se batida en barriles mecánicos hasta que la grasa se separa del suero, formando la mantequilla. Se drena el suero y la mantequilla se lava con agua fría para eliminar impurezas. Posteriormente, se amasada en máquinas especializadas para mejorar su textura y eliminar aire. Finalmente, se moldea en bloques o discos, se envuelve a mano en papel pergamino y se almacena en frío hasta su distribución. El proceso inicia con la recolección mecánica de las aceitunas mediante vibradores y mantos recolectores. Luego se transportan a la almazara, donde se limpian y lavan en cintas transportadoras con sistemas de agua y aire a presión. Posteriormente, las aceitunas se muelen en molinos de martillos o muelas de piedra, formando una pasta que se bate en amasadoras a temperatura controlada para liberar el aceite. La extracción se realiza con centrífugas de 2 o 3 fases, separando el aceite del agua y los residuos sólidos. Luego el aceite se decanta y filtra para eliminar impurezas. Finalmente, se almacena en tanques de acero inoxidable bajo atmósfera inerte y se embotella mediante líneas automáticas de envasado para su distribución. El proceso comienza con la captura o cría en piscifactorías, donde el pescado se selecciona y transporta en condiciones controladas. Al llegar a la planta, pasa por sistemas de lavado automatizados que eliminan impurezas. Luego, máquinas especializadas realizan el despescado, eviscerado y fileteado, utilizando sensores para optimizar cortes y reducir desperdicio. Los filetes o piezas enteras
se ultracongelan en túneles de congelación rápida para preservar textura y sabor. Dependiendo del producto final, se someten a procesos como ahumado, marinado o envasado al vacío mediante líneas de empaquetado automatizadas. Finalmente, se almacenan en cámaras frigoríficas hasta su distribución. El proceso comienza con la mezcla automatizada de harina, agua, levadura y otros ingredientes en amasadoras de alta velocidad. Luego, la masa se fermenta en cámaras controladas para desarrollar sabor y textura. Posteriormente, pasa por divisoras volumétricas que garantizan porciones exactas y formadoras que moldean los panes según el tipo. Los panes moldeados entran en hornos industriales de túnel, donde se cuecen con temperatura y humedad controladas. Una vez horneados, se enfrían en cintas transportadoras y se someten a inspección de calidad con visión artificial. Finalmente, se envasan con sistemas automáticos de sellado y se almacenan hasta su distribución. El proceso inicia con la mezcla automatizada de harina, agua, levadura, azúcar y otros ingredientes en amasadoras industriales. Luego, la masa se fermenta en cámaras controladas para desarrollar su textura esponjosa. Posteriormente, se lamina y corta con precisión mediante sistemas de troquelado rotativo, formando los característicos aros. Los donuts pasan por túneles de fritura con aceite a temperatura controlada, asegurando una cocción uniforme. Tras freírse, se enfrían en cintas transportadoras antes de ser glaseados o recubiertos con azúcar, chocolate u otros ingredientes mediante sistemas de aspersión o cascada. Finalmente, se envasan automáticamente y se almacenan para su distribución. La producción industrial de patatas fritas con tecnología Heat and Control es automatizada y eficiente. Las patatas se lavan en tambores rotativos, luego se pelan con abrasión o vapor y se cortan en rodajas o bastones con cuchillas de alta velocidad. Tras el blanqueo en agua caliente, se secan con aire caliente para mejorar textura. Luego, se fríen en freidoras continuas con control preciso de temperatura. Posteriormente, se escurren y sazonan en tambores rotativos con dosificadores automáticos. Finalmente, se enfrían con aire forzado, se envasan en sistemas de sellado automático y se almacenan para distribución. El proceso comienza con la mezcla automatizada de harina, azúcar, grasa y otros ingredientes en amasadoras industriales. Luego, la masa pasa por laminadoras y cortadoras rotativas, que le dan forma a las galletas. Estas se transportan a hornos de túnel con temperatura controlada, asegurando una cocción uniforme. Tras hornearse las galletas, se enfrían en cintas transportadoras, evitando condensación. Luego, pueden recubrirse con chocolate o glaseados mediante sistemas de aspersión. Finalmente, pasan por inspección de calidad con visión artificial, se envasan en máquinas de sellado automático y se almacenan para distribución. Su funcionamiento se basa en cuchillas rotativas o de alambre, que permiten realizar cortes uniformes en pasteles redondos de diferentes tamaños y alturas. El proceso comienza con la colocación del pastel en una base giratoria que lo mantiene estable mientras se corta. Las cuchillas se ajustan automáticamente para lograr el grosor deseado en cada capa. La cortadora también permite configurar varios cortes simultáneos para mejorar la productividad. Las cortadoras de Food Tools están equipadas con sistemas de seguridad y fácil limpieza, lo que garantiza tanto la seguridad de los operadores como la facilidad de mantenimiento en entornos de producción
a gran escala. El proceso comienza con la mezcla de ingredientes como leche, crema, azúcar y estabilizadores, en grandes tanques de mezclado. Luego, la mezcla se pasteuriza a altas temperaturas para eliminar bacterias y asegurar la seguridad del producto. Posteriormente se enfría rápidamente y se incorpora aire mediante máquinas de aireación para darle textura cremosa. Después, la mezcla base se pasa a las máquinas de congelación continua, donde se congela a la temperatura ideal mientras se mezcla con ingredientes adicionales como frutas, nueces o chocolate. Finalmente el helado se envasa en recipientes y se almacena en cámaras de congelación rápida antes de ser distribuido al mercado. Las tecnologías de procesado de aves de corral de Alberg optimizan la eficiencia y calidad con maquinaria avanzada. El proceso inicia con la inspección automática de las aves, que luego pasan por máquinas de desplume y eviscerado. Posteriormente, se cortan y filetean con cortadoras de precisión para obtener piezas como pechugas y muslos. Las piezas se enfrían rápidamente en túneles de aire y agua para mantener la frescura. Finalmente, el embalaje automatizado asegura que las aves se sellen en condiciones controladas, listas para su distribución, mejorando la seguridad alimentaria y el rendimiento del proceso. El proceso comienza con la selección y preparación de frutas frescas que se limpian y pelan. Luego, las frutas se procesan en máquinas de trituración y mezcla hasta obtener una pulpa homogénea. Esta pulpa se mezcla con jugos, azúcares y estabilizadores según la receta específica. El producto resultante se enfría rápidamente para preservar frescura y nutrientes y se envasa en botellas o cartones, mediante líneas automáticas de envasado. Los smoothies se mantienen en almacenes refrigerados hasta su distribución, asegurando una excelente calidad durante toda su vida útil. El proceso comienza con la recepción de los arándanos, que son transportados hacia máquinas de inspección visual que detectan y eliminan automáticamente frutas dañadas o no conformes. Luego, los arándanos se clasifican según tamaño y color mediante sistemas de clasificación óptica avanzados. Esta tecnología utiliza cámaras y sensores para evaluar cada fruta con gran precisión. Una vez clasificados, los arándanos se envasan automáticamente en diferentes tamaños, asegurando que cada envase contenga solo frutas de la más alta calidad. Finalmente, los productos se almacenan y distribuyen manteniendo la frescura, gracias a sistemas de refrigeración. El proceso comienza con la cosecha de las piñas en plantaciones, donde se seleccionan solo las frutas maduras. Luego, las piñas se transportan a la planta de procesamiento, donde se pelan y cortan automáticamente mediante máquinas especializadas que garantizan precisión y reducción de desperdicio. Después, las piñas se desinfectan y se envasan en diferentes formatos, como rodajas, trozos o enteras, usando líneas de envasado automático que aseguran la calidad e higiene. Finalmente se almacenan en condiciones controladas para su distribución y venta, manteniendo la frescura y sabor durante todo el proceso.
Comienza con la recolección y selección de zanahorias en los campos, donde se eligen solo las de alta calidad. Luego, las zanahorias son transportadas a la planta, donde se lavan y pelan automáticamente utilizando máquinas de cepillado y abrasión. Después, se cortan y clasifican en diversas formas y tamaños mediante máquinas cortadoras y sistemas de clasificación por tamaño y color. Las zanahorias procesadas se envasan automáticamente en bolsas o cajas utilizando líneas de empaquetado de alta velocidad y se almacenan en condiciones refrigeradas para su distribución. Esto asegura que el producto mantenga su frescura y calidad hasta llegar al consumidor.